Bien, bien. Bien. Bien, profe. Bien. Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien. Bueno, Muy bien. les cuento que por, digamos, eh, disposición del equipo directivo, estamos, digamos, desdoblaron las clases de segundo y tercero B que yo las tenía el mismo día. Entonces, un viernes los tengo ustedes, un viernes tengo, ¿sí? La idea en realidad era el viernes pasado tener clase para hacer un poco la devolución, ¿sí? Pero bueno, la vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer la devolución del trabajo práctico número 9. Se lo hizo para que tengan a mano el trabajo, ¿sí? Aunque sea en la compu, no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es que un poco de la primera parte del trabajo, que es más teórica, vamos a repasar un poco esos temas, y después la segunda parte del TP, que en realidad es la parte práctica, ¿sí? La idea es que la respondan ustedes, entiendo, ¿sí? Entonces, son creo 4 o 5 preguntas, no son tantas tampoco, ¿sí? Entonces, ténganlo a mano, así cuando, una vez que yo hago la exposición más de la parte teórica, abrimos el juego a la participación de ustedes para que las digan ustedes, y así yo también, digamos, paro un poco a hablar y ustedes se involucran un poco más con la clase a nivel participativo. ¿Dale? ¿Les parece? ¿Tienen a Sí, mano dale, el profe. por ahí ya? Sí, sí. Bueno, un buen mate. Ya saben la dinámica, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? La idea es que si les surge algo dentro de la explicación que yo estoy dando, me abran el micrófono y me pregunten y tratamos de clarificarlo. Las clases virtuales son para eso, es para compensar un déficit que tienen las clases prácticos vía mail, ¿sí? Que no tiene ese ida y vuelta inmediato que tiene la videollamada o el aula directamente, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, el trabajo práctico 9 eh, era un poco sobre la presión, sobre la guerra con Brasil, ¿sí? No sé si se acuerdan. A ver. ¿Cómo era el nombre? Malísimo lo mío. La revolución decembrista y la guerra civil generalizada. Bien, 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 bien. Bien. Y dice la caída de Rivadavia también, ¿no? Bien, Sí. bien. Bueno, vamos con eso entonces, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la presidencia de Rivadavia. ¿Sí? ¿Cómo llega Rivadavia al cargo de presidente? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo es que Rivadavia se convierte en el presidente de digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata? Bueno, no importa. Escúchenme, bueno, Rivadavia, como ya saben, era ministro de Buenos Aires, ¿sí? El gobernador de Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda, en 1820, era Martín Rodríguez. Y tenía un superministro que era Bernardino Rivadavia. En trabajos prácticos anteriores nosotros vimos como, bueno, Rivadavia, digamos, lo que hizo fue como modernizar mucho todo lo que era la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Digamos, fue como lideró lo que se llamó la feliz experiencia de Buenos Aires, que fue un momento, bueno, fue un momento feliz, básicamente porque, a modo de repaso, después de la batalla de Cepeda, todas las provincias, las supuestas provincias unidas del Río de la Plata, quedan bastante desunidas. ¿Por qué?
porque una vez que Buenos Aires pierde en Cepeda, eh, como que de alguna manera en el Tratado de Venegas renuncia, ¿sí? En el Tratado del Pilar y el Tratado de Venegas, Buenos Aires renuncia a esta, digamos, pretensión de centralizar el poder que tenía Buenos Aires, ¿sí? Entonces quedan las provincias, cada provincia queda como de microestado que se autogobierna, ¿sí? Que no depende de ningún otro poder central, nacional, ni nada, ¿sí? Entonces, Buenos Aires, dentro de esa situación de provincias autónomas, bueno, está viviendo un momento económico muy bueno, ¿sí? Esto tiene que ver con la riqueza de Buenos Aires, con el puerto de Buenos Aires, que es un acceso directo al comercio internacional, ¿sí? Buenos Aires se dedicaba mucho a la ganadería, entonces exportaba cueros, derivados digamos, del ganado vacuno, ovino, la lana, los cueros, la carne salada, que también se llamaba tasajo. Bueno, fue una época de mucha prosperidad económica para Buenos Aires y además al ser una época de paz, siempre en las épocas de paz la economía funciona mucho mejor que en las épocas de guerra, ¿sí? Entonces fue una época de mucho crecimiento económico, ¿sí? Bueno, resulta que más o menos en 1824 Martín Rodríguez, que es el gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Un poco, digamos, con el consenso del resto de las provincias, terminan creando entre todas las provincias un Congreso Nacional Constituyente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea de este Congreso Nacional Constituyente? Bueno, la idea principal es, ya el nombre lo indica, fíjense que es un Congreso constituyente. ¿Cuál es la idea, el objetivo de un Congreso constituyente? ¿Crear qué cosa? Una constitución. Muy bien, Brisa, exactamente. Como su nombre lo indica, un Congreso constituyente es un Congreso cuyo principal objetivo es crear una constitución. La idea era justamente crear una constitución nacional, era volver a retomar esta idea de conformarnos como nación, digamos, dejar de ser un montón de provincias totalmente autónomas y empezar a tejer como una especie de eh, Estado nacional que englobe a todas esas provincias, ¿sí? Para eso, lo principal era crear una constitución, ¿sí? Y obviamente el tema más polémico, siempre que se intentó hacer una constitución, fue el tipo de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente había dos modelos de gobierno, en realidad había más, pero había dos modelos que, digamos, predominantes, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran los dos modelos de gobierno que, digamos, de alguna manera peleaban entre sí para intentar imponerse? Le doy una pista. Uno de los modelos de gobierno quería un gobierno centralizado desde Buenos Aires que de alguna manera determinara el destino de las provincias y tomara decisiones en las provincias, como por ejemplo designar los gobernadores, designar algunas leyes provinciales, determinar qué impuestos aduaneros iba a cobrar cada provincia para el comercio, etcétera. Bueno, ese era un modelo, ¿sí? Un modelo centralista. El otro modelo lo que decía es que está bien, que había una unidad nacional, pero que las provincias tenían autonomía para ciertas decisiones, como por ejemplo nombrar a su gobernador, sancionar sus propias leyes, crear sus propios impuestos, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llamaban estos dos modelos enfrentados?
Nadie se acuerda, chicos, fácil esto, ¿eh? Uno era los federales, puede ser. Bien, bien, Brisa. Y el otro modelo, el modelo federal era el Los que quería las autonomías provinciales. ¿Y el otro? unitarios. Los unitarios, muy bien, los salvajes unitarios, decía Rosas, que era federal, claro. Si no, no tiene sentido la agresión. Bueno, bien, claro, los unitarios querían centralizar todo el poder desde Buenos Aires y de alguna manera quitarle autonomía a las provincias, ¿sí? Bien, bueno, estos eran los dos modelos que se enfrentaban y siempre que hubo un debate o siempre que hubo un Congreso Nacional Constituyente, hubo muchas dificultades para ponerse de acuerdo en el tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque había muchas provincias del interior y del litoral, sobre todo, que querían un modelo federal para poder, digamos, tener esta independencia y esta autonomía en cuanto a ciertas decisiones. Y también siempre hubo bandos más unitarios que querían que desde Buenos Aires se decidiera todo. ¿Ok? Bien. Perdón. Bueno, la primera constitución que se sancionó en las Provincias Unidas del Río de la Plata fue la de 1819. Bueno, era totalmente unitaria esa constitución. De hecho, la batalla de Cepeda se produce justamente porque... Perdón, chicos. Bien, ahí está. La batalla de Cepeda se produce justamente porque Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, cuando vieron cómo era esa constitución tan centralista, tan unitaria, vieron que, por ejemplo, desde Buenos Aires se iban a asignar los cargos de gobernador de las provincias, o sea que los afectaba a ellos directamente, ¿sí? Por eso es que atacan a Buenos Aires, que en ese momento estaba gobernado por el director general, que era Rondó, lo atacan y lo vencen en la cañada de Cepeda, ¿sí? Bueno, esa es la batalla de Cepeda. Bueno, entonces el primer intento de crear una constitución en 1819 fracasa porque lo que se crea es una constitución totalmente unitaria, ¿sí? Y hay muchas provincias con gobernadores federales que se oponen y le hacen la guerra a Buenos Aires y terminan dejando sin efecto esa constitución tan unitaria. Bueno, en 1824, Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires, se pone de acuerdo con el resto de las provincias y vuelven a crear un Congreso Nacional Constituyente para crear una constitución. ¿Sí? Bien. Obviamente en ese Congreso estaba la discusión de que si federal, de que si unitario, la discusión de siempre. ¿Sí? Pero en paralelo pasan cosas. ¿Sí? Como dijo alguna vez algún presidente nuestro, pasaron cosas. Bueno, ¿qué pasaba en el medio? Por ejemplo, pasaba que Portugal primero y después una vez que Brasil se independiza de Portugal, Brasil tenían, digamos, habían ocupado lo que es la banda oriental. O sea, lo que hoy conocemos como... ¿Qué país está en lo que en esa época era la banda oriental? Un jugador que se fue de Barcelona hace poco. Ah, bien. Bien, 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 bien. Luchito Suárez. Ah, qué grande, está tirando pista ahí, está tirando magia. ¿De dónde es Suárez? La Celeste. Está tomando mate el profe, mirá. Va, miren, les hago una caricatura. Una caricatura. Claro. Vamos, chicos. A ver, otra pista. Ay, es un país donde hablan muy parecido a nosotros. Y no es. Eh, No, acá es Sudamérica, Sudamérica. Toman Nos separa un mate. río, dicen. ¿Eh? Nos separa un río. Exacto. Uruguay. 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 Uruguay, La bien. sube.
Bien, bien chicos, bueno, la banda oriental es lo que hoy conocemos como Uruguay. En principio, se podría decir que la banda oriental en su momento fue una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿ok? Lo que pasa es que ya hacia fines de la década de 1810, o sea, tipo 1817, 1818, los portugueses ocupan la banda oriental, ¿sí? Después, Brasil se termina independizando de Portugal, ¿sí? Pero sigue ocupando la banda oriental, ¿sí? Entonces, el Imperio del Brasil de alguna manera estaba ocupando la banda oriental. Lo que sucede son varias cosas. Por ejemplo, en 1824, como les dije, se crea este Congreso Nacional Constituyente, ¿sí? Con la idea de crear una constitución, ¿sí? Pero además, este Congreso Nacional Constituyente envía un cuerpo diplomático al Imperio de Brasil para solicitarle de forma amable y educada que, digamos, nos devuelva la banda oriental, ¿sí? De que la banda oriental, o sea, de que ellos se abandonen la banda oriental y la banda oriental vuelva a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? De forma muy amable también el Imperio del Brasil le dijo que no, ¿ok? Bien, entonces, en 1825 hubo como una especie de milicia de uruguayos que viajan a la banda oriental que terminaron siendo llamados los 33 orientales, ¿ok? 33 orientales, ¿por qué? Porque eran uruguayos, no eran coreanos, ¿sí? No tenían una banda de K-pop, ¿ok? ¿Queda claro? Bien. Bueno, van los 33 orientales a la banda oriental y de alguna manera empiezan a reclutar gente entre el pueblo de la banda oriental y a plantarle batalla, a armar milicias, ejércitos, y tienen algunas victorias contra las tropas brasileras en la banda oriental, ¿sí? Bueno, después de varias victorias, los 33 orientales proclaman la pertenencia de la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Bueno, ante esta proclama, el Congreso Nacional Constituyente de las Provincias Unidas, de alguna manera, respalda esta proclama ante Brasil, como que les dice, bueno, nosotros respaldamos a los 33 orientales y proclamamos la pertenencia de la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, ahí es cuando Brasil nos declara la guerra, ¿sí? Esto sucede en 1825, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto las Provincias Unidas del Río de la Plata entran en guerra con Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Por la banda oriental. Brasil quiere la banda oriental, las Provincias Unidas del Río de la Plata quieren la banda oriental. ¿Para quién será? No lo sé, no lo sé. Bueno, bien, en realidad sí lo sé, pero hay que seguir viendo la película para ver para quién va a ser la banda oriental. Bueno, entonces, lo que sucede es que entramos en guerra con Brasil y el Congreso Nacional Constituyente sanciona, bueno, varias leyes. Por un lado, sanciona la ley fundamental, que lo que dice es que la provincia de Buenos Aires, ante la guerra con Brasil, es la encargada de asumir las acciones de guerra contra Brasil, ¿sí? Después, unos meses después, sacan una ley que va más allá, que es la ley de presidencia. No había un cargo de presidente, no existía el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claramente cada provincia tenía su gobernador, pero no existía este poder total sobre toda la nación. Bueno, ¿qué hace el Congreso Constituyente ante la guerra con Brasil? Saca la ley de presidencia mediante la cual crea el cargo de presidente. ¿Para qué? Para que sea una persona la que concentre todas las decisiones de guerra contra Brasil. Como para agilizar las decisiones, ¿ok? Si no, había que estar debatiendo entre todas las provincias del país qué se hacía, si se mandaba una tropa, si no se mandaba. Bien, entonces se sanciona, el Congreso sanciona la ley de presidencia y el que asume el cargo de presidente es Rivadavia, ¿ok? Bien, bueno, el título de este trabajo práctico es
la caída de Rivadavia, ¿sí? Entonces ya en el título estamos anticipando parte del desenlace, ¿sí? Rivadavia termina cayendo, ¿sí? Por varios motivos. Vamos por orden, perdón, chicos, tengo un coso atravesado acá. Vamos por orden cronológico. Hay varios motivos. Por un lado, el primer motivo de que la imagen de Rivadavia se vea deteriorada es que en 1826 el Congreso Nacional Constituyente termina sancionando una constitución que es muy parecida a la constitución de 1819, ¿sí? O sea, es una constitución básicamente unitaria, ¿sí? Una constitución en la cual el Poder Central de Buenos Aires tiene un montón de atribuciones y toma un montón de decisiones sobre cada gobierno provincial. Por ejemplo, designa el gobernador, él decide qué leyes van para las provincias, decide qué impuestos aduaneros van, con lo cual también afecta a la recaudación de impuestos de cada provincia, ¿sí? Bueno, entonces esta constitución tan unitaria de 1826, obviamente hace que muchas provincias que tenían, digamos, gobernadores federales, se pongan en contra de Rivadavia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rivadavia había sido uno de los principales promotores de esta constitución tan unitaria, ¿sí? Convengamos que Rivadavia tenía un pensamiento bastante unitario, ¿sí? Entonces, al sancionar el Congreso esta constitución tan unitaria, muchas provincias federales ven a esta constitución como el producto de digamos, la decisión de Rivadavia. Entonces, obviamente, se oponen a la Constitución Unitaria de 1826, se oponen indirectamente a Rivadavia porque lo ven como el promotor de esta Constitución Unitaria, ¿sí? Entonces eso ya debilita la imagen de Rivadavia. Pero hay más cosas, ¿sí? La guerra con Brasil, como toda guerra, tiene un gran impacto económico sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Básicamente, cuando un país está en guerra, el comercio, la economía, la producción, digamos, se empeoran, por decirlo así. ¿Sí? Bien. Uno de los factores que hizo que nuestra economía empeorara y mucho fue que las flotas brasileras, o sea, los barcos de guerra de brasileros, establecen bloqueos en nuestros principales puertos. ¿Sí? El puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario y algún otro puerto sobre las costas del río Uruguay. ¿Sí? Eso lo que afecta es al comercio internacional que Buenos Aires o Rosario o algunas ciudades de Entre Ríos tenían con países como Inglaterra, Holanda, Francia. ¿Sí? Bueno, entonces todo ese comercio internacional que hacía que nosotros podamos vender el cuero, el tasajo, el cebo, artesanías, etcétera, y también que pudiéramos importar, bueno, todo ese comercio internacional queda interrumpido por el bloqueo que la flota brasilera establece en nuestros puertos comerciales, ¿sí? Entonces, el costo económico de la guerra con Brasil es bastante alto, ¿sí? Por lo tanto, también hay un descontento por justamente este impacto económico sobre la economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ante esto, Rivadavia es como que siente que es hora de ponerle fin a la guerra con Brasil porque realmente es carísimo el costo económico que tiene la guerra, ¿sí? Entonces, envía a Brasil a Manuel García, que era como un embajador de Rivadavia, para negociar la paz con Brasil. ¿Sí? Bueno, este Manuel García se toma atribuciones que Rivadavia no le había dado. ¿Sí? ¿Cuál es la atribución que se toma Manuel García? Bueno, es que firma una especie de acuerdo preliminar, ¿sí? Con Brasil. Un acuerdo preliminar sería como un preacuerdo, ¿sí? O sea, digamos, no firma la paz con Brasil,
pero sí hace como un preacuerdo, ¿sí? O un acuerdo preliminar, en el cual las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, nosotros, la Argentina, aceptamos entregarle la banda oriental a Brasil. O sea, firmamos la paz, nos damos la mano y le decimos, la banda oriental, quédate la voz, le decimos a los brasileros. ¿Sí? Bueno, Rivadavia, bueno, se indigna con este preacuerdo y además es muy criticado, porque más allá de que Rivadavia no está de acuerdo con ese acuerdo preliminar de García, la mayoría de las provincias ven como que Rivadavia avala ese acuerdo en el cual la banda oriental sería entregada a Brasil, al imperio del Brasil. ¿Sí? Entonces, fíjense, Rivadavia está como rodeado. Críticas por la Constitución Unitaria de 1826. Críticas por la crisis económica provocada por la guerra. Críticas por el acuerdo preliminar en el cual terminamos entregando la banda oriental a Brasil. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace Rivadavia ante tantas críticas? Renuncia. El tipo como que dice, bueno, por ahí acá lo más inteligente es dar un paso al costado y decirles, muchachos, arréglenlo ustedes. Yo me bajo del barco, no les gusta como gobierno, listo, me voy, listo. ¿Sí? Eso es lo que hizo Rivadavia. Bien, entonces renuncia, ¿sí? El preacuerdo de Manuel García no se termina haciendo, ¿sí? De hecho, Inglaterra un poco había querido jugar de árbitro en esa guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil. Y lo que decían el diplomático inglés era que el mejor acuerdo era que a la banda oriental le diéramos la independencia. O sea, reconocer a la banda oriental como un país soberano independiente, tanto de Brasil como de nosotros. ¿Sí? Esa era la propuesta inglesa. ¿Sí? O sea, lo que decían los ingleses decían, bueno, no se van a poner de acuerdo, ni Brasil va a querer cederle la banda oriental a Argentina, ni Argentina va a querer cederle la banda oriental a Brasil. Y bueno, entonces, esa era la propuesta inglesa, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando renuncia Rivadavia, asume como presidente Vicente López y Planes, ¿sí? Bueno, un político de las Provincias Unidas del Río de la Plata que lo que hace es restituir lo que es la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que esa junta elija un gobernador en la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires digamos, se ocupe de la guerra con Brasil y de firmar la paz con Brasil. ¿Sí? ¿La idea cuál era? La idea era que como realmente la Constitución Unitaria de 1826 había sido muy rechazada por todos los gobernadores federales, la idea era, bueno, desarmar el Congreso Nacional Constituyente, dejar sin efecto la Constitución Unitaria de 1826 y obviamente, si se desarmaba la Constitución perdón, si se desarmaba el Congreso Nacional Constituyente, también quedaba sin efecto el cargo de presidente creado por ese Congreso. ¿Sí? Entonces, lo que se hace finalmente es, se disuelve la Constitución Nacional de 1826, que era muy unitaria, se disuelve el Congreso Nacional Constituyente y desaparece la figura de presidente. Por lo tanto, es la provincia de Buenos Aires la que termina asumiendo las relaciones exteriores de todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? En Buenos Aires se elige entre el pueblo, se vota y se elige como una sala de representantes o una junta de representantes. ¿Sí? En esos años las elecciones no eran como ahora, que uno directamente elige al gobernador, elige al presidente, no. Lo que se hacía era elegir una sala de representantes.
que estaba formada por una serie de personas que eran las que elegían al gobernador, ¿sí? Bueno, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, ya casi termino, no se preocupen. Hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y se elige una sala de representantes de tipo federal, ¿sí? Realmente triunfa la causa federal en la provincia de Buenos Aires y la sala de representantes, la junta de representantes, obviamente, al ser federal, elige como gobernador a una persona del bando federal. ¿Quién es esa persona? Manuel Dorrego, ¿sí? Bien, entonces, en agosto de 1827, asume como gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego, un federal que tiene a cargo, entre otras cosas, definir qué pasa con la guerra con Brasil, ¿sí? Bueno, bien, ¿qué es lo que decide un año después Dorrego? Finalmente se decanta por la propuesta inglesa. Firma la paz con Brasil y acuerdan que la banda oriental no es ni brasilera ni argentina. Sencillamente nace un nuevo país. Un país soberano, independiente, autónomo, libre, que es la banda oriental del Uruguay. ¿Sí? Bien. Bueno, así es como nace Uruguay como país en 1828. En agosto de 1828, Dorrego termina firmando la paz con Brasil y se crea un nuevo estado, la banda oriental. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, vamos con la guía de preguntas que tenían. ¿Sí? Que eran sobre justamente el gobierno de Dorrego y sobre qué es lo que sucede a partir de esta paz de Dorrego, la cual la banda oriental termina siendo un estado independiente. Bien, ahora les tiro la pelota, ¿sí? Y a ver... Pablo, se está por cortar, me parece. ¿Se vuelven a unir los chicos? Sí, vuelvan, por favor. Gracias por avisar. Es más, si quieren, le doy terminar y nos volvemos a conectar. ¿Quieren? Así no... ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, se puede. Sí, se puede, perfecto. Dale. Bueno, Listo. le doy a conectar y vuelvo a abrir la sala, así se conectan todos. ¿Dale? Dale. Dale. No. Gracias. Bueno, profe.